delicioso. Así que mis amigos, vamos inmediatamente, pongan mucha atención, busquen lápiz y papel y vean cómo se prepara esto. Miren, aquí tengo harina, bueno, aquí tengo los ingredientes, están en pantalla, todo está en pantalla, escrito, y les voy a decir inmediatamente, mis amigos, miren aquí. Aquí hay 1 kilo o 455 gramos de harina de trigo blanca 00, sin nada dentro, nada, harina, usted la compra, dice harina para hacer pan, harina para todas esas cosas, ¿ok? Bien, entonces, miren aquí tenemos polvo para hornear, baking soda, baking powder, como usted lo encuentre, pero es polvo de hornear, 1 cucharada, la cantidad está en pantalla para yo no repetirlo mucho, ¿ok? Así le hablo de otras cosas mejor. Pongan mucha atención. Bueno, no se ven todo bien ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, camarógrafo? Con esa cámara bien. Ahí, miren aquí. No, iba por aquí. La mantequilla, miren, mantequilla, sacarla con tiempo para que entonces se vaya ablandando, que esté fría, pero sacarla minuto antes. Un huevo, que esté fresco el huevo, agua, 1 taza, atención, agua a temperatura, sí, agua normal, ni fría ni caliente, ok, agua a temperatura normal, ok, nunca caliente. Y le vamos a poner 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, atención, y media cucharada de sal, está ahí, media cucharada de sal, y 1 cucharada, recuerden, de el polvo de hornear, baking soda, o sea, para hornear. Bien, mis amigos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a explicar brevemente y vamos a hacer el proceso. Lo que vamos a hacer es, primeramente, agregar estos 3, pasándolo por un colador. Ya yo pasé esto por un colador, atención, yo lo pasé por un colador y tienen que hacerlo siempre, ¿ok? ¿Por qué? Se lo respondo en los comentarios, porque no voy a abundar mucho, ¿ok? Pero pásenlo por un colador, y también esto, y este. Mezclamos primero los ingredientes secos, una vez que esté mezclado y ya estén listos, entonces trabajamos con esto y esto, ¿ok? Ya ustedes lo van a ver ahora mismo, así que vámonos inmediatamente a eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un colador que no tenga, y me busco una cuchara, y siempre a la cuchara le paso esto, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, aunque esté en un sitio que esté limpio. Miren, mis amigos, hagan esto siempre. Dije, entonces ahí está en la pantalla, 2 cucharadas de azúcar, entonces media cucharada de sal, y le vamos a poner todo el baking soda. Ok, vamos entonces a hacerlo así, los ingredientes secos primero, chévere, eso es, ya verán el relleno. Si no tienen tiempo, pueden ver el video por sesiones, ¿verdad? Y verlo siempre, siempre. Claro que sí, vamos a hacer que esto aquí, ahí. Ok, miren ahí, che, eso no lo queremos, eso nunca iba a cambiar, ok. Ya quitamos todo de aquí, nos lo llevamos de aquí, ya, no lo necesitamos, ok. Que esto también se fue, ok. Aquí está, vamos a mover. Movemos. Lo estoy haciendo sin nada, sin ningún tipo de máquina, ni de batidora, nada de eso, porque si usted no tiene, imagínese usted me va a preguntar, y si yo no tengo, ¿qué hago? Bueno, chévere. Bien, entonces aquí tenemos la mantequilla. ¿Qué hacemos con la mantequilla? Buscamos un cuchillito. ¿Quién no tiene un cuchillito en su casa? Dígame usted. Hey, saludo para todos ustedes que ven nuestros videos, que siguen nuestro programa, todo nuestro trabajo, que es para que ustedes realmente aprendan. Señores, hay muchas personas que ni por nada del mundo comen nada frito. Entonces muchas personas me dicen si puedo las empanaditas, los pastelitos que nosotros hacemos, que están en nuestro canal para vender. Ustedes siempre preguntan, ¿lo puedo hacer al horno? No, mire, es una fórmula para hacerla a frito. Esta fórmula es, ¿no ve que llevan baking soda? Y los demás ingredientes igual, pero esta no lleva aceite,
no le puse aceite sino mantequilla porque va al horno y pienso que así debe ser. Hay muchas, estas recetas que yo preparo son mis recetas, son mis fórmulas que creamos nosotros mismos, o sea yo. Y quiero decirle que ahí no realmente quiere decir porque yo no hago nada que esté hecho. Si hago algún plato conocido, famoso, lo hago a mi manera, le cambio los ingredientes de mi cultura, sustituyo otro por otro que yo como conocedor sé. Bien, no voy a alargar mucho esto aquí, pero esto hay que hacerlo, no voy a cortar el video, lo voy a hacer completamente. Así es que ya ustedes saben cómo es la cosa. Bien, aquí tengo mis manos, están limpias, no puedo trabajar con guantes porque imagínense, estoy haciendo una masa. Esto nunca se hace no con las manos. Mis amigos, entonces aquí va el huevo, miren. Primeramente, para que no me vaya a dañar toda la masa si no sale bueno el huevo, entonces ustedes saben cómo son las cosas, ¿verdad? Primero vaciarlo aquí. ¿Qué les parece? Entonces, una breve batidita ahí. Una breve batidita. Pueden unirlo aquí así, Pueden unirlo los dos y ponerlo ya juntos, Pueden hacerlo. Eso no es nada, a veces yo lo hago, pero vamos a hacerlo como de la manera, ¿verdad? Sabida, de la manera que se hace siempre. Pero pueden unirlo, mucho se hace, muchas recetas que se hace eso así, ¿okay? Bien, entonces voy a buscar un tenedor ahora para que me mezcle mejor. Sí que hay limpio. No hay tenedor limpio, anda para carajo. Pero necesito un tenedor, así que bravo, aquí hay uno. Qué bien. Aquí no son fáciles, mis ayudantes no son fáciles, mis ayudantes siempre están ahí, ¿verdad? Mis amigos, miren, el tenedor ayuda mucho a quitar los grumos. Se le hace de esta manera así, y ahora ponemos las manos también para quitar los grumos. Este es un trabajo que hay que hacerlo si usted quiere unos pastelitos de excelentes resultados. Si se decide a preparar estos pastelitos al horno para venderlo, le va a ir muy bien, muy bien. Aquí en el relleno, que rico es, podemos hacer este relleno, lo vamos a hacer de res y de pollo, o sea, de pollo y de res, no juntos, no, cada uno por separado, los ingredientes que le vamos a poner. Miren aquí, listo ya. Ok, el agua. Y primero busco mi tenedor. Fíjense que yo tengo medido todo ahí, para que después no me diga que me quedó así, que mida bien su harina, mida bien todo, chequenlo bien. Porque lo que queremos es que esto, hay personas, yo mismo puedo hacer una sin ningún tipo de medida y eso porque ya conozco, pero cuando se trata de vender, para usted vender, o si quiere que les hagan igualita a la que preparamos nosotros, bueno, pues entonces haga sus medidas perfectas, y para que mantenga un producto estándar, entonces usted lo que va a hacer es que va a llevarse la medida para que siempre les haga el mismo producto. Bien, voy a deshacerme de todo esto porque no me sirve aquí. Muy bien, y ya voy a usar esto acá. Bien, se fue este también. Qué reguero tengo aquí, madre. Pero no importa, parece que tengo los mejores ayudantes del mundo. Qué bien. Bien, señores, los ingredientes de pantalla, ya vieron cómo hicimos esto, fue muy paso a paso, muy bien. Aquí está la masa de pastelitos al horno. Ustedes verán qué chulería. Cómo se hacen. Bien, mis amigos, entonces lo que hacemos es amasar aquí rápidamente. Y fíjense que quedó perfecta, y no le vamos a poner, ya yo preparé una más grande, quise hacer esta para que ustedes vean, para que
para que ustedes practiquen o vayan a hacerla para su casa ahí mismo, si la quieren hacer, no tengan que hacer mucha, demasiada masa. Hice una de 1 kilo de 454 gramos, es lo mismo, estoy diciendo, diferentes medidas, o 1 libra de harina. Y los ingredientes que llevan es 1 libra. Si va a ser más grande, ya yo te sabes que va a poner, si va a ser 2 libras o 2 kilos, entonces lo que va a hacer es, si va a ser más, ¿verdad? Sumar los ingredientes. Bien, la masa entonces amasamos bien y la llevamos. No tenemos que poner harina ni nada de eso, ¿ok? Porque esto no es para freír, es para el horno. No necesitamos eso, ¿ok? La vamos entonces ahora a guardar en la nevera, luego a pasar por la máquina, a hacer los redondeitos esto acá, para entonces rellenarlo, ¿ok? No se vayan, esto es algo que usted tiene que verlo, porque estos pastelitos realmente son sumamente famosos. Muchos clientes míos lo compran, lo prefieren así, porque no comen cosas fritas, ¿ok? Bueno, vamos entonces a guardar, a ponerla en un plástico aquí para guardarla. Bien, aquí tengo. Ok, súper. La pongo en la nevera por 1 hora o de un día para otro, no en el freezer a congelar, sino en la nevera, ¿ok? Bien, vamos a llevar. Y aquí vuelvo. Mis amigos, aquí está la masa. Miren, quiero decirle algo. Miren aquí. Como yo tenía una preparada ya, como le dije, ¿verdad? Porque entonces no íbamos a esperar todo ese tiempo. Ustedes no iban a esperar todo ese tiempo. Atención, mis amigos, miren, le voy a poner simplemente, porque no es para freír, le voy a poner simplemente un poquito de harina. Ahí. No le voy a poner más. Voy a tratar de pasarla así sin ponerle harina, porque no es para freír, no quiero que queden muy tostaditas, sino que quieren bien, ¿verdad? Esponjoncitas, porque son al horno. Mis amigos, vengan a ver, miren ahí, pongan mucha atención, porque lo que yo voy a hacer ahora es muy breve para que ustedes aprendan. Miren, yo voy a cortar la masa, la voy a cortar y la voy a poner por aquí, ahí, voy a trabajar con una, ¿ok? Tengo este cuchillo, un cuchillo especialmente para esto, me gusta, no tiene que estar muy afilado. Y tengo por aquí un mazo, tengo por acá este que me gusta, aunque se vea rota, lo que sea, pero me encanta, tengo demasiados años con ella, me gusta, es como si fuera de mi propia mano. Un cortador, mi cortador y también el molde, el cortador y el molde, ya verán, ok. Entonces, aquí tengo la máquina de pastelito que hace que uno agilice mucho, aquí para hacer espagueti, aquí para hacer ravioli, pero, perdón, oh Dios mío, dije ravioli, ya se me pasó. Y también aquí, para hacer la masa de nosotros, ¿verdad? Este es el mazo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hinchar un poquito, la voy a hinchar un poquito, y para que quepa esto, ¿verdad? La voy a echar un poquito, entonces la voy a estirar ahí, simplemente así. Muy bien. Entonces lo voy a poner en uno, que es la más ancha, en uno, es la más ancha. La pasamos, ya verán, y después la cambiamos a 2 o a 3 si no hace falta, y después hasta 4, llega hasta 7, otras llegan hasta 6, pero ustedes se van a dar cuenta el grosor que ustedes quieren. No debe salir muy fina, sobre todo si es para el horno, ¿ok? Entonces vamos a pasarle en uno primeramente, ok, no el brazo, vamos a pasarle en uno, ahí. La colocamos aquí para que no se alargue mucho. Y ya la pasamos. Bien, ahí está. Le vamos a poner, pero solamente un poquitico de harina, no mucho, como si fuera para freír, sino solamente un poquito, de este lado y de este lado.
y la vamos a pasar. Yo la voy a pasar ya en 3. Voy a enviar el 2. Y fíjense, mis amigos, aquí lo que hacemos es siempre traerla otra vez para su lugar, porque si dejamos que esté estirada y ella vuelve a su lugar, que vuelva aquí, no ya después que lo corte, porque después que lo corte quiero que se quede el redondel y que quepa siempre aquí cuando lo vaya a llenar, porque después se ponen chiquitos, se estrechan. Por eso es que yo le hago esto, ¿ves? Entonces voy a poner el número 4. Y ya el número 4 va a salir más fino porque va estrechando. Desde el 1 es el más grueso, ¿ok? Y para poderla manejar bien, no la voy a manejar tan larga, la voy a cortar. Ahí, chévere. Ok, listo. Me unto solamente las manos para que no se me pegue en la mano. Y la traigo un poquito más de trabajo, las empanadas, pastelitos al horno. Ok, la tengo ya en su lugar para que no se me anche. Entonces ahora puedo cortar, mira atención, voy ahí. Ok, ahí, corté uno. Se oye mucho algo que hay ahí abajo, si me lo pueden quitar. ¿Qué es esto? Ah, debe ser esto. Ah, quítame todo de ahí. Oye eso, tanto que suena. Qué cool. Bueno, aquí vamos ahí, cortamos y da para 2, es posible. Cortamos, no da para 2. Tiene que quedar bien bonito, bien redondito. Listo, mis amigos, el cuchillo también sirve para esto. ¿Dónde lo pongo? Ah, no se ve. Aquí. Ah, ahí. Porque muchas veces lo jala, entonces se te daña. ¿Qué le parece? Aquí tenemos varios. ¿Vieron cómo es? ¿Vieron cómo es? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Llevarlo a la nevera. ¿Me sale? Sí, me sale. Sí, me sale. Lo llevamos entonces ahora a la nevera. Los redonditos, esto no me alcanza. Deja ver. No. Y aquí está. Aquí tengo más. Y lo vamos entonces a rellenar ahora, mis amigos. Mis amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, atención. Los redonditos estos que acabamos de preparar, vamos a llevarlo a el freezer, la parte de arriba donde se congela, la nevera, frigorífico, para que entonces así lo vamos a rellenar. Eso va a ser por unos minutos, unos 5 minutos nada más. Ok, lo vamos a poner ahí para que endurezca un poquito y sean fácil y queden derechitos y todas esas cosas, ok. Todo tiene su técnica, y eso se adquiere con la experiencia, pero nosotros queremos que usted ya conozca la experiencia, ¿no? Mírenlo ahí, ¿qué le parece? Chévere. Sí, claro que chévere. Entonces ya, vamos, casi ahora mismo lo vamos a rellenar y lo vamos entonces a llevar al horno y después nos lo vamos a comer. Bueno, realmente no lo vamos a comer. Estos son de un cliente que me lo pidió. Yo se lo estoy enseñando a ustedes, ¿ok? Así es que vamos inmediatamente. ¿Qué se me quedó? Nada. Sí. Sí. Gracias. Sí, de regreso aquí. Aquí está, mis amigos. Miren, más manejable porque lo traigo de la nevera. Dejé los otros allá y vamos trabajando con esto, ¿ok? Aquí tengo una cuchara, aquí tengo el relleno. Miren ahí, que preparamos, qué dulzura. Bueno, no es dulce, pero digo yo dulzura porque se ve tan tierno y tan rico. Bien, vamos a dejarlo aquí. Aquí tengo agua para mojar el dedito, ya ustedes verán. Aquí tengo 2 yemas de huevo, que después que estén ya todo listo, le vamos a pasar yemas de huevo ahí por arriba. Recuerden que lo llevamos al horno. Esto le va a dar un doradito chulísimo, lo va a poner muy bien, ¿ok? Ya verán cómo lo vamos a usar. Vamos a dejarlo aquí, ahí. Y esta bandeja es una bandeja de hornear. Yo la utilizo, ya verán cómo, miren.
queda arriba, no choca nada abajo. Y ¿para qué la uso? Para que queden paraditas y un poco separadas, para que no se vayan a hacer pegadas y así queda manchón, ¿ok? La vamos a poner bien de pegaditas. Y verdaderamente vamos a llenar. Mire aquí, aquí, ahí. Tomo uno y lo pongo aquí, lo pongo bien ahí. Qué cosa es. Porque tengo que quitarme los guantes, porque no puedo trabajar con guantes haciendo esto. Todo limpio. Oh, se me pegó como quiera. Ok. Ahí le ponemos un poquitico de agua solamente. Y le ponemos un poquito de relleno. Recuerden que no mucho porque son pastelitos bien pequeñitos. Y le ponemos ahí, pero suficiente, no vayan a creer, chévere. Y simple, si se me quiere subir, busco la cuchara y lo meto para allá. Lo cierro bien y ahí está el pastelito. El pastelito. Chévere. ¿Y qué hago? Miren, donde se vea, aquí, ahí. Y lo pongo ahí, le doy su espacio ahí. Ahí, pastelito. Él se va a hacer una formita, una cosa ahí, pero ustedes lo ponen así ahí, sin apresionarlo para abajo. Ok, mírenlo ahí. Ok, mis amigos. Vuelvo otra vez. Ahí. Me mojo las manos. ¿Qué pasa? Vengo y le hago así, le pongo un poquito aquí. Y simplemente vengo y cierro. Otro pastelito más. Aquí, ahí. Listo. Sí, porque si no tuviera esto, entonces tuviera que hacerlo acostado o pegado para que no se caiga. Yo no quiero que se hagan así paradito ahí. Y todos van a salir igual. Ok, vuelvo y lo tiro ahí. Fíjense que quedaron igual los redondeles. Ustedes vieron cómo lo hice, ¿verdad? Son perfectos. Ok, bien. Vengo entonces aquí. Busco un poquito más y voy a seguir haciendo. Es lo mismo siempre, no voy a repetir más porque imagínense. Y vuelvo y simplemente, mírenlo ahí. Para el horno. Ajá. Ok, ahí. A ponerlo ahí. Ay, qué chulería. La cocina es pasión, es amor, es alegría. Compartir cosas. Y por ahí también se enamoran muchas personas. Chévere. Mis amigos, ¿qué les parece aquí? Miren. Ahí está. Que mejor de ahí se daña. Chévere, ¿ya vieron cómo es? Entonces ahora yo voy a tomar esto aquí y le voy a hacer así. Y lo voy a pintar con huevo. Creo que lo estoy poniendo demasiado. Es el primero siempre que pasa eso. Le pongo por todos lados ahí. Chévere. Y ustedes ven que yo me río mucho, pero es que la vida es bella, hay que sonreír, hay que, ¿verdad? Sí, hay que ser así. El huevo ahí es chéverísimo. Yo me tomo mi tiempo, yo realmente la comida de la cocina la hago rápido, pero me tomo mi tiempo para que todo salga bien. Y le pongo mis precios a las cosas, hago las cosas bien hechas para ponerle precio a mis cosas. Me tomo mi tiempo cuesta. Mis amigos, de aquí para el horno. De aquí para el horno. Entonces las empanaditas al horno son deliciosas. Mírenlo aquí, yo voy a seguir haciendo. Y ahora le aviso, lo que vamos a la pausa, y yo le aviso para cuando lo vayamos a meter. Y después, cuando lo saquemos y se acabó todo ahí mismo, ¿ok? Allá ustedes saben, pero tienen que ver esto, porque si aprenden a hacer esto, a esto así bien, ustedes pueden tener un negocio fabuloso realmente, fabuloso. Así que ya ustedes saben. Vamos entonces a una pausa y volvemos.
¡Ey, no lo abra! Y aquí están. Aquí están. Vamos a ponerla acá para que se vea bien. Ahí, chévere. Qué bien.